Hay algunas personas, y antes de entrar a describir este tema, que consideran que bloquear carreteras, poner llantas quemadas, es parte legítima de una acción sindical. No me ubico entre ellos. Yo pienso que eso es una violación de la ley, es una violación del derecho constitucional de las personas a libre tránsito y no constituye una práctica que un sindicato deba poner en práctica. ¿Seguimos? Vamos al otro tema que hemos mencionado. No es un delito firmar por el Movadef. No es un delito. Punto. Si ni siquiera el Movadef está ilegalizado. Así que acá no estamos acusando a nadie de haber cometido un delito por esto. Pero sí es muy revelador que tú firmes por Movadef. ¿No es cierto? No está firmando por un partido democrático, no está firmando por un partido dentro del sistema, estás firmando por un partido que dice en su diario que son marxistas, leninistas, maoístas, pensamiento Guzmán. Luego las depuraciones de la lista, tenemos a 4.679 docentes que han firmado como adherentes al padrón electoral. Un número insignificante de los maestros del Perú. Un número insignificante, repito, los maestros del Perú no están con Sendero Luminoso. Los maestros del Perú quieren sus reivindicaciones materiales, no son parte de ninguna organización terrorista, no simpatizan con Movadef. Pero no deja de ser sintomático la distribución de las firmas. Donde hay Movadef y Suteconare es donde más han firmado por esas organizaciones, notoriamente en Puno, que siguen siendo una minoría muy pequeña los profesores de Puno, pero da cuenta de que las dirigencias han estado activas también para este propósito. Seguimos. Estas son las denuncias que ha hecho el Ministerio del Interior ante el Ministerio de Público por hechos violentos durante la huelga nacional indefinida a nivel nacional. Por supuesto que también en el Cusco. Ahí trataron de tomar el aeropuerto, destruyeron los rieles del tren, trataron de tomar Machu Picchu. Felicito y saludo a la policía del Cusco, que tuvo una de las circunstancias más difíciles y ha tenido una actuación impecable en la cual ha logrado mantener razonablemente el orden interno sin afectar la vida de las personas. La otra huelga, ahí están las denuncias penales. Seguimos. Y una por criminalidad organizada. Por criminalidad organizada, porque el párrafo 3 del artículo 200 del Código Penal establece de una modalidad de extorsión cuando ésta se da a una institución pública. Expresamente, claramente, así tipificada por este Congreso o los anteriores como un delito de extorsión, que como saben es parte de los delitos que están en la ley de crimen organizado. ¿Cuántas de estas denuncias han sido acogidas por el Ministerio Público? Ninguna. O sea, tenemos la expectativa de que ocurra, pero tomen su tiempo. El caso de Puno, del del dirigente campesino que organizó la toma de Puno, Adubiri, en el año 2006, hace 11 años, se le ha condenado hace 2 semanas atrás, 11 años después. Siguiente, por favor. Hasta ahí llegamos. Ese es nuestro caso, esa es la información que disponemos, esa es la situación que encontramos, esas son las preocupaciones que tenemos. Queremos decir ahora algunas cosas más que nos parecen importantes, muy breves para terminar. Creemos que el Estado peruano tiene que ser mucho más enérgico y despierto frente a las amenazas de todavía pequeños, pero activos grupos remanentes de Sendero Luminoso.
Creemos, por ejemplo, que el juicio Perseo tiene que darse. Tiene 3 años esperando, lo que el congresista Mulder decía con buena razón, de que son parte de Sendero Luminoso, y estoy seguro que todos los acá presentes consideramos que es así. Hace 3 años está en juicio y todavía no se determina que lo son. 3 años, y todos juzgados en libertad. Creemos que el Estado peruano y la democracia peruana tiene que defenderse. El mausoleo, una ofensa a las víctimas de los peruanos del terrorismo, que ofende nuestras conciencias. Ya se va para el año y todavía falta una autorización judicial para poder hacerlo. Un año, nuestra democracia no puede darse esos lujos. Se cometen muchos errores que después se pagan cuando no actuamos, cuando cedemos aunque sea 1 milímetro al terrorismo. En ese lugar ya está conversado con el alcalde de Comas y la ministra de Justicia, que estamos los 3 trabajando en el tema. Luego de trasladados los cadáveres, cuando tengamos la autorización, y llevados a tumbas individuales respetuosas con su nombre. Nosotros no queremos violentar los derechos de los muertos, sean quienes fueran. Se va a destruir el mausoleo y se va a hacer un pequeño, en el sitio donde ocupa el mausoleo, un pequeño homenaje a las víctimas del terrorismo, con una bandera peruana y una placa que diga: en homenaje a las víctimas del terrorismo, nunca más. Pero hay más cosas que debemos hacer, y creo que las podemos hacer juntos. En muchos países del mundo, los que cometen atrocidades se les cancela de la vida pública. Incluso cuando salen de la cárcel, se les cancela de la vida pública. No pueden participar de nada, de partidos políticos, no pueden trabajar en el Estado, pueden hacer su vida privada, sí, su vida privada. Pero no se puede permitir que pertenezcan a la vida pública, que se metan a partidos políticos y quieran tenerlos. Yo creo que si trabajamos juntos podemos hacer una ley que nos ayude con eso. Saben, esto lo ha hecho Alemania y muchos países democráticos, donde se proscribe definitivamente esas personas y se les mata civilmente. Hoy en día hay 350 y tantos maestros trabajando en el magisterio que son excarcelados de Sendero Luminoso. La gran mayoría, la inmensa mayoría, contratados por los gobiernos regionales de nuestro país, que son sus empleadores. ¿Cuál es la dificultad que tenemos con ellos? Hacerles el proceso administrativo para sacarlos. Y ahí consigue usted los expedientes, las condenas individuales. Eso son debilidades de nuestra democracia frente al terrorismo que juntos, todos, tenemos que luchar. ¿Saben cuántos excarcelados de terrorismo hay en el Perú ahora, a la fecha? ¿Cuántos? 11.692. Que como hemos visto, una parte de ellos estoy seguro que está en su casa con sus nietos. No estoy diciendo que todos estén en la actividad. Pero ¿por qué permitimos que puedan hacer vida política? ¿Por qué permitimos que puedan trabajar en la municipalidad de Comas o de Chaclacayo? ¿Por qué permitimos que puedan comprar padrones para inscribirse? Yo les propongo, y trabajémoslo juntos, una ley de muerte civil completa para los excarcelados de terrorismo, que no colisiona con el hecho de que hayan cumplido su condena, porque a esta gente puede hacer su vida privada, poner un negocio, trabajar en una empresa privada, etc. Pero dado el daño que le han hecho a nuestro país, yo les propongo que trabajemos juntos una norma que los excluya por completo, no solo en el magisterio, de cualquier participación de la vida pública en nuestro país. Lo estamos haciendo con los corruptos, que me parece muy bien, y con estos hagámoslo juntos. Creo que nos hemos demorado todos, me incluyo por supuesto,
Todos nos hemos demorado en hacerlo. Pero hagámoslo, estamos a tiempo. Exijamos al Poder Judicial que termine el caso Perseo. Exijamos que sean más rápidos los trámites administrativos para expulsar a los terroristas excarcelados que trabajan en el magisterio, pese a una ley expresa que lo prohíbe. Tenemos que trabajar juntos en esto. Yo no he venido aquí a cuestionar a nadie ni a discutirle a nadie. Vengo a invocarlos a trabajar juntos. Termino diciendo, los maestros de mi país no son terroristas. No son terroristas, pero sí hay infiltrados terroristas en el magisterio y en particular en la organización de esta huelga, ahí estuvieron. Creo que las evidencias son abrumadoras de ello, y no vengo, solo vengo con el único ánimo de decirles, juntémonos en esto, de izquierda, de derecha, de un partido o del otro. Esto es un compromiso de nosotros los peruanos. Ninguno de ustedes quiere que regrese ese fenómeno monstruoso, ninguno. Termino ahí, señora presidenta, y ya estoy a la espera de las intervenciones de los congresistas. Creo que nuestro caso ha sido presentado. Agradecemos al señor ministro por su presentación. Damos la bienvenida a los congresistas Zacarías Lapa, María Melgarejo, Yesenia Ponce, Modesto Figueroa, Dalmiro Palomino, Mario Cancio, Richard Acuña y Mauricio Mulder. Después de haber escuchado al señor ministro, cedemos el uso de la palabra a los señores congresistas. Solicito a los colegas que sean lo más puntuales posible, a efectos de poder escuchar a todos y dar la oportunidad al señor ministro de responderlas. Estableceremos un tiempo máximo de 4 minutos por cada congresista. Tiene la palabra el congresista Segundo Tapia. Muchas gracias, presidenta, y por su intermedio mi saludo al señor ministro, al viceministro de Interior y a todos mis colegas congresistas. Presidenta, hemos escuchado muy atentamente la exposición del ministro de Interior y debo decir en primer lugar que condenamos la violencia. Condenamos al Movadef, a Sendero Luminoso y por ende al MRTA, todo lo que significa movimientos terroristas. Y eso queremos también decirlo desde Fuerza Popular, condenamos categóricamente. Lo que sí, presidente, es, aquí me llama la atención, bueno, yo soy congresista, soy de la región Cajamarca y justamente de la provincia de Chota, de donde justamente es el maestro, el profesor Pedro Castillo. Y veo que acá, presidente, hay la intención clara de meter a un ministro de Interior en un problema que es el tema de educación, con unas justas demandas de reivindicación de los maestros del Perú. Por tanto, también quiero decirle mi solidaridad con los maestros del Perú. Y es que se pretende, presidente, criminalizar las protestas, en este caso de los profesores. Quieren meter en un mismo saco el tema de más de 400.000 profesores con un tema de que estén inscritos 4.670 en el Movadef, y que tampoco somos culpables que se hayan liberado pues a 353 terroristas, y que ahora incluso debido a que las leyes en un momento de Toledo y bueno, y otros presidentes, de alguna manera se dio facilidades para su liberación, y que también haya 11.692 que están encarcelados. Entonces, presidente, que de manera muy puntual quiero decirle acá que pretenden meter en un mismo saco las justas demandas del Magisterio Nacional, que incluye más de 400.000 profesores del Perú, incluido mi hermana, porque mi hermana también es una profesora y también está en huelga, y ella no es terrorista. Qué bueno que haya existido la frase acá, y rescatemos también la dignidad de los docentes del Perú. Los maestros del Perú no son terroristas. Eso sí me parece una buena frase, que los maestros del Perú no son terroristas.
Por otro lado, Presidenta, yo quisiera, se ha mencionado aquí, se ha visto la acción política de Pedro Castillo, Comité de Lucha de la Unificación para unir dos facciones. Hasta el momento, Presidente, ¿qué prueba tiene de que Pedro Castillo es terrorista, que es senderista? Ninguna. ¿Cuál es la prueba de que Pedro Castillo es terrorista, senderista? No, hasta ahora no he escuchado absolutamente nada. Entonces lo que quieren llevar es criminalizar la protesta, pues. Ah, ¿cómo no? Y aquí quiero recordarle, miren, ¿se acuerdan? ¿Se recuerdan que se habla de que Movadef, Sendero Luminoso? Pero sin embargo aquí veo que el ministro de Interior, en la movilización que hizo hace poco el Movadef, más bien terminó con la Policía Nacional protegiéndoles, dándoles seguridad cuando estaban con sus banderas del presidente Gonzalo, Abimael Guzmán. Entonces, eso es lo que hace nuestro Ministerio de Interior. Entonces, y también aquí, tanto se habla de meritocracia. Recientemente también hay un cuadrito, por ejemplo, le exigimos meritocracia a los maestros y lo despedimos a muchos de ellos cuando tenemos 7 ministros de Estado que son bachilleres. 3 de ellos han sacado su título recién en los últimos 3 años. Gabinete de lujo. Entonces, sin embargo, sí, pues a los profesores le pedimos meritocracia y en vez de una evaluación proactiva, despido. Y por otro lado, Presidente, quiero decirle que sí, pero aquí hay un tema muy importante, Presidenta. ¿Qué prometió Pedro Pablo Kuczynski? Y que ya de paso los ha mentido, dijo que les iba a aumentar 2.000 soles en el año 2017. Ha tenido que haber una protesta para que recién digan le va a aumentar en diciembre de 2017. La deuda social, el tema de los contratados, el tema de la evaluación. Y ya sabemos cómo es, yo soy de la región Cajamarca, cómo quienes ascienden en la escala magisterial. Esa prueba es al mejor costo. ¿Y quiénes están? Los políticos de turno de la región Cajamarca que siguen ascendiendo. Entonces, esta es corrupción, Presidenta. Y, por último, Presidenta, quiero decirle lo siguiente. Se habla de la infiltración de terroristas en el magisterio. Presidenta, el magisterio, pues en el tema del SUTEP nacional, el CEN, está tomado por Patria Roja. Ellos utilizan como un brazo económico la derrama magisterial. ¿Y quiénes son que negocian realmente con el señor Ollanta Humala, ahora con Pedro Pablo Kuczynski? Es ese CEN de Patria Roja, lo cual el Perú no se siente representado por esos señores. Y debo decirle que incluso quienes hablan en el periodo parlamentario anterior votó en contra de la reforma magisterial. Voté en contra de la ley Servir y también estuve al frente del conflicto Conga en Cajamarca. Y eso no significa ser terrorista. Para terminar, congresista. Para terminar, Presidenta, quiero decirle que en esta exposición que ha hecho el ministro de Interior, solamente nos ha hecho una historia, que condenamos el terrorismo en el Perú. Pero sí también aprovecho, Presidenta, para decirle de que condenamos las agresiones a las que han sido expuestas los maestros del Perú. Heridos, Presidenta, lamentablemente, digamos, a que han caído nuestros docentes del Perú. Y quiero, Presidenta, decirle una vez más que no mezclemos, no criminalicemos las protestas y sí condenamos la violencia en el Perú. Gracias, Presidenta. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Héctor Becerril. Gracias, Presidenta. Saludar la presencia del ministro Asombrío, del viceministro de Orden Interno y quienes lo acompañan. En primer lugar, Presidenta, colegas congresistas, a nombre de la bancada de Fuerza Popular, queremos dejar sentado, tajante y absolutamente, que Fuerza Popular está en contra
siempre lo está y lo estará, de aquellos criminales terroristas que han ensangrentado en el país y también de cualquier movimiento actual o facciones que tengan el pensamiento Gonzalo. Que no quede ninguna duda a ese respecto. Y obviamente estamos completamente de acuerdo la proscripción del país de todos aquellos movimientos que tengan ese tinte violentista que tanto daño nos ha hecho. Quiero manifestar también de que acá en Fuerza Popular no nos hemos quedado dormidos. Yo he presentado en 2016 2 proyectos de ley. Uno, para que ningún excarcelado sentenciado por terrorista pueda acceder a ningún cargo de elección popular. Y el otro, para que ningún excarcelado por terrorismo pueda ingresar a trabajar en el Estado. Porque no podemos permitir quienes ayer quisieron dinamitar al país la democracia, ahora lo puedan hacer desde el interno. Eso no lo vamos a permitir. Respecto a la exposición del señor ministro, efectivamente, creo que todos los que estamos preocupados por el país, conocemos perfectamente que el Movadef es el brazo político mediante el cual Sendero Luminoso quiere llegar justamente a poder ser autoridades en el país. Quiere infiltrarse políticamente mediante el Movadef y que proseguir es la parte de aquellos que todavía creen que mediante la guerra de guerrillas del campo a la ciudad pueden hacernos daño en el país. Eso está clarísimo. Y ahí están los Quispe Palomino en el Brain como representantes de estos terroristas. También creo que todos hemos ido conociendo de que hay una gran infiltración en el magisterio de personas que tienen ese pensamiento. Infiltración. Pero no podemos generalizar que todos o una gran mayoría de maestros tienen ese pensamiento. Eso no es correcto. También lamentamos desde acá que después del gobierno de Alberto Fujimori, donde finalmente fueron sentenciados y encarcelados y que no podían salir de las cárceles estos sanguinarios terroristas, las leyes se hayan ido después del gobierno de Alberto Fujimori, digamos, haciéndose más laxas, dando beneficios penitenciarios, por los cuales ahora esos terroristas están en las calles. Cada partido político, cada gobierno tiene que asumir su responsabilidad. Y acá sabemos que muchos que ahora se rasgan las vestiduras han sido partícipes y han sido las personas quienes han permitido desde asesorías a diferentes gobiernos para que esos terroristas, 11.692, ahora estén en la calle. Algunas preguntas puntuales. Quisiera saber que cuando tanto el viceministro de Seguridad Pública manifestó de que Pedro del Castillo representa a la unificación, o ya también lo dijo el señor ministro, a la unificación del CONARE Proseguir, CONARE Movadef. Pregunto yo, el señor Zenón Pantoja y el señor Jayo Hayata, ¿los dos han elegido a Pedro Castillo o Pedro Castillo ha sido elegido por todas las bases, los representantes, los delegados de las diferentes bases de todas las regiones? Y que a esos dirigentes de bases que están ahora acá en Lima, esos dirigentes regionales han sido elegidos también en su región por los maestros. Entonces quiero que me expliquen cómo es que finalmente terminamos diciendo que esas dos personas prácticamente han puesto en el cargo a Pedro Castillo. También quiero saber desde cuándo tienen conocimiento que los 253 maestros están actualmente en las aulas. ¿Desde cuándo tienen conocimiento? Y si a la ministra lo han comunicado ese hallazgo. También que nos hagan llegar si tienen algún documento
alguna prédica, algún mensaje, alguna grabación donde Pedro Castillo dice o manifiesta que él representa ya sea al CONARE Movadef o al CONARE Proseguir. Eso es importante. Para concluir, congresista. Sí, culmino con esto. También que nos expliquen desde cuándo conocen efectivamente lo que ellos manifiestan de que Pedro Castillo representa a estas dos facciones y si este hallazgo lo han comunicado también a la ministra Martens y desde cuándo, porque ahora resulta que la ministra llama un diálogo a los maestros, a los dirigentes y no se reúne con ellos. Ella está en el piso 12, en el piso 1 están los dirigentes y los congresistas se prestan, ellos sí pueden reunirse con los que no quiere reunirse la ministra porque son violentistas, se prestan a ese juego en realidad donde de una u otra manera no se recibe a los maestros, dirigentes del magisterio y los congresistas se prestan para esa farsa. Gracias, presidente.